Hace unos días regresé de México, donde pude conocer de primera mano una parte esencial y fascinante del arte precolombino. Hola, ¿qué tal? Yo soy Belén Montilla y hoy quiero hablaros del arte precolombino. Es el nombre que la historia del arte ha dado a este conjunto de expresiones artísticas creadas por las culturas de América antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1492, cuando comienza la época y el arte colonial. Hace poquito volví de un viaje por una parte de México. Han sido 15 días increíbles explorando un país increíble. He visitado una buena porción de la inmensa y caótica Ciudad de México, he bajado hacia Oaxaca y Puerto Escondido, también he explorado un poquito de Querétaro, del estado de Querétaro y del estado de Guanajuato, terminando en Tepoztlán, en el maravilloso Museo del Virreinato, que no sé si lo habéis visto. Si es así, dejadme vuestra opinión a ver qué os ha parecido. Este museo me fascinó, así que si habéis estado, decidme qué os pareció. Si queréis que os enseñe mis aventuras en un vídeo, los lugares que he visitado, sitios para comer, cómo es moverse en coche por el país y las decenas de artesanías que he comprado, dejádmelo en comentarios. Pero vamos a lo que estamos. En este vídeo vamos a explorar una introducción general a la parte más destacada del arte precolombino mesoamericano, analizando sus obras más llamativas, su evolución, sus técnicas y su estrecha relación con el entorno natural en el que vivían estas civilizaciones. Hoy me centraré solo en la zona de Mesoamérica, bueno, solo, que ya es bastante grande, y si quieres que haga un vídeo del arte precolombino de Sudamérica, déjamelo en comentarios. Antes de empezar, me gustaría animarte a que te suscribas al canal, porque es la mejor forma de hacerme saber que te gusta mi contenido y de apoyarlo. Y no olvides activar la campanita para no perderte nada. Dicho esto, empezamos. En esta cronología os muestro el índice que vamos a seguir en el vídeo. En un primer lugar vamos a hablar un poquito del contexto histórico y cultural de Mesoamérica para ubicarnos. Y hablando de ubicarnos, creo que es muy importante usar una cronología siempre que hablemos de historia del arte y de historia en general, pero concretamente aquí en el arte precolombino me parece esencial porque es muy compleja, es muy amplia, bailan mucho los siglos hacia arriba o hacia abajo. Y además a veces las civilizaciones se superponen entre sí. Después continuaremos con el primer gran arte precolombino, que es el arte olmeca. Continuaremos con Teotihuacán y México Central, seguiremos con totonacos y zapotecas, llegaremos a la gran civilización maya y finalizaremos con mixtecos y toltecas y mexicas o aztecas. Mesoamérica es la región que hoy ocupan México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, donde antes de la llegada de Cristóbal Colón florecieron diversas civilizaciones complejas que, aunque diferentes entre sí, compartían rasgos culturales comunes como la agricultura del maíz, el cacao o el frijol, calendario y escritura similar, religión politeísta, es decir, creían en diferentes deidades, en diferentes dioses, y la construcción de centros ceremoniales a través de una organización social jerárquica. Aunque existían variaciones según la región y la civilización, como los mexicas o aztecas, los mayas, los zapotecas, los mixtecas o toltecas, se pueden identificar algunas características generales que dan lugar al gran llamado arte precolombino. Los mesoamericanos se identificaron en el pasado por compartir una serie de rasgos básicos como la utilización del calendario de 260 días, una concepción del mundo en la que el tiempo y el espacio son considerados como un continuum que tiene un comportamiento cíclico, varios elementos en el campo de la religión, incluyendo deidades de similar funcionalidad, sacrificios de sangre y toma de cautivos. Su visión del universo era sagrada, cíclica y dualista, y el arte servía como un medio de conexión con lo divino, los ancestros y la naturaleza. Todas ellas tenían un sistema social estratificado basado en el prestigio, el cultivo del maíz, la calabaza y el frijol como recursos básicos de subsistencia, el uso del cacao como moneda, la práctica del juego de pelota en canchas de piedra, la construcción de estructuras piramidales y, en definitiva, el sentido de un origen cultural común. Además, la población
población indígena de Mesoamérica se caracterizará por su diversidad étnica y lingüística, ya que se hablaban cientos de lenguas, muchas de las cuales aún existen, como el náhuatl, de la cual hemos heredado palabras como chocolate, cacahuete, tomate, chile, aguacate o coyote. La arquitectura pública comienza en el formativo medio, en particular en el sitio de Cuicuilco, que se constituye así en el primer núcleo urbano. La única estructura conocida es la base de una futura pirámide de forma circular y 4 pisos, que alcanzará una altura de 25 metros. La base, de 135 metros de diámetro, y los basamentos en talud confieren a la edificación un aspecto que no tendrán el resto de las pirámides mesoamericanas, las cuales, conceptuadas como imagen del firmamento y morada de los dioses, se elevarán como flechas hacia él. Tradicionalmente, la cronología del arte precolombino ha estado dividida en 3 grandes periodos. El primero de ellos, el periodo preclásico o formativo, que iría desde el 2500 a.C. al 200 después de Cristo. Durante esta época aparecen los primeros pueblos y aldeas agrícolas en Mesoamérica y sobre todo destaca por la cultura olmeca, conocida por sus impresionantes cabezas colosales y que se desarrolla en lugares como La Venta y Tres Zapotes. Por otro lado, en el Valle de México surge también la población de Cuicuilco, que es contemporánea a los olmecas. El periodo clásico, que abarcaría desde el 200 al 900 después de Cristo, es llamativo por el florecimiento de las grandes ciudades y centros de poder, como por ejemplo Teotihuacán, que alcanza su mayor apogeo, al igual que los mayas en Tikal, Palenque y Copán, y los zapotecas en Monte Albán. En la costa del Golfo de México, la cultura de Veracruz también se expande, y este es el momento del auge del comercio, la escritura, el arte y la arquitectura monumental. Por último, nos encontramos con el periodo posclásico, que iría desde el 900 al 1521 después de Cristo, donde van a marcar la época las migraciones y la militarización tan fuerte que se va a producir. Surgen los toltecas en Tula, los mixtecos y más tarde los mexicas o aztecas, que ya veremos cuál es la diferenciación entre ambos términos, si azteca es lo mismo que mexica y viceversa, con su capital en Tenochtitlán. Se forman grandes imperios expansionistas y se alcanza un notable desarrollo artístico en la escultura, los códices y la arquitectura. Finalmente, en 1521, con la caída de Tenochtitlán, termina la historia de las culturas precolombinas en Mesoamérica. El arte olmeca surgió en las selvas de Veracruz y Tabasco y es considerado la raíz del mundo mesoamericano. Estoy segura de que alguna vez habéis visto una cabeza olmeca. Hacia el 1200 a.C., en un área de 18.000 kilómetros cuadrados, localizada en el sur de Veracruz y oeste de Tabasco, se inicia la civilización olmeca. Utilizaban principalmente piedra, jade, cerámica y basalto, logrando obras con gran detalle y pulido fino. Destaca por sus enormes cabezas colosales talladas en basalto, que pueden medir hasta 3 metros de altura y pesar 20 toneladas, representando a gobernantes deificados. En el Museo Nacional de Antropología de México podéis ver algunas de ellas e incluso por la Ciudad de México quizá os encontréis una cabeza de inspiración olmeca aplastando a un Tesla, obra del artista Chavis Mármol. De hecho, salvando las distancias, me recuerdan a las cabezas gigantes de bebés de Antonio López o a las de Jaume Plensa, esas esculturas monumentales contemporáneas que, al igual que las piezas mesoamericanas, transmiten una sensación de solemnidad y majestuosidad de esos iconos humanos. Pero no todo era gigante. Además de la escultura monumental, los olmecas ejecutaron excelentes tallas de figuras naturalistas, como este ejemplar que tal vez represente a un jugador de pelota. En ella el artista olmeca muestra su habilidad en el tratamiento del cuerpo humano y del movimiento, cualidades ambas muy ligadas al juego de pelota. Se tiene evidencia de que las primeras versiones del famoso juego de pelota surgieron alrededor del 1400 a.C. en el área olmeca, en el Golfo de México. Por lo tanto, los olmecas son considerados los precursores del juego. Tlatilco fue una cultura que se desarrolló en el Valle de México aproximadamente entre el 1200 y el 800 a.C. Era contemporánea de la civilización olmeca, pero no olmeca, y además tenía su propio estilo artístico, especialmente en cerámica y figurillas. Una de ellas es la figurilla de un jugador de pelota, una de las representaciones y evidencias más tempranas del juego de pelota en la región, hecha por artesanos de Tlatilco. Parecen ser versiones en miniatura de personas importantes de la comunidad, cuyas características evidencian una clara distinción social.
Teotihuacán, el lugar donde nacen los dioses, fue el centro de poder mesoamericano. Sus pirámides del Sol y la Luna y el majestuoso palacio de Quetzalpopalotl, lo he dicho bien, aún cuentan la historia de una civilización que inspiró a todo el México antiguo. Teotihuacán, lugar donde nacieron los dioses o ciudad de los dioses, es el nombre con el que se conoce a una de las ciudades más grandes de Mesoamérica en tiempos prehispánicos. El término proviene del náhuatl y fue utilizado por los mexicas, aunque el nombre original que le dieron sus propios habitantes sigue siendo desconocido. Fue uno de los centros urbanos más importantes y extensos del mundo antiguo, llegando a albergar más de 100.000 habitantes en su apogeo. Ubicada en un valle rico en recursos naturales, se convirtió en el núcleo de poder de una de las civilizaciones mesoamericanas más influyentes en lo político, económico, comercial, religioso y cultural. La metrópoli se estructuró en torno a dos ejes: la Calzada de los Muertos en dirección norte-sur y la Avenida Este en sentido este-oeste, implantándose un plano en 4 cuadrantes que era el foco del recinto religioso administrativo de la ciudad. En realidad, la Calzada de los Muertos recibe su nombre debido a la impresión que causaron sus ruinas a los primeros exploradores mexicas, quienes pensaban que las plataformas y construcciones eran tumbas monumentales de antiguos gobernantes. Por lo tanto, aunque se conserva ese nombre, no estaba destinada a enterrar muertos, sino que era una vía ceremonial y urbana que atravesaba el centro de la ciudad. Su arquitectura es impresionante, conservando por suerte enormes pirámides como la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna. Durante el equinoccio de primavera y otoño, los rayos del sol se alinean de manera que iluminan ciertos elementos arquitectónicos, creando juegos de luz y sombra que parecen resaltar figuras simbólicas en la pirámide y a lo largo de la Calzada de los Muertos. Esta alineación refleja la importancia astronómica y ritual que tenían los ciclos solares para los teotihuacanos, relacionados con la fertilidad, la agricultura y la cosmovisión. Hacia el sur, en la Ciudadela, encontramos la Pirámide de la Serpiente Emplumada, famosa por sus relieves que representan a Quetzalcóatl, la serpiente con plumas de Quetzal, combinando la tierra, serpiente y el cielo, plumas. La original se conserva bastante bien y existe un facsímil en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. También destaca el Palacio de Quetzalpopalotl, el Palacio de las Mariposas, con sus patios, columnas decoradas y relieves de quetzales. Emplazado al norte de la Calzada de los Muertos, se considera el palacio más suntuoso de Teotihuacán. En su interior, combinando aposentos de carácter público y privado, tiene un porche con pilastras decoradas con búhos en bajo relieve, pintados en rojo y verde, que aún se conserva parte de esa policromía, y con ojos de obsidiana. Se cree que tal vez se dedicaron a cultos guerreros. El término Quetzalpopalotl proviene del náhuatl Quetzali, pluma preciosa, y Papalotl, mariposa, haciendo referencia a los relieves en las columnas del patio central, que representan aves mitológicas con alas de mariposa, símbolos asociados con la luz y la oscuridad. Como siempre, esa dualidad que encontramos en las culturas y civilizaciones mesoamericanas. La dualidad es uno de los conceptos más importantes en el arte precolombino, ya que el mundo se entendía como un equilibrio de opuestos: luz y oscuridad, vida y muerte, masculino y femenino, cielo y tierra. Este principio no solo estaba en la filosofía o la religión, sino que también se representaba en su arte y arquitectura. La ciudad alcanzó su máxima expansión durante la fase Solalpan, del 450 al 650 después de Cristo, cuando se distribuyó por casi 24 kilómetros cuadrados y llegó a tener más de 100.000 habitantes. En Teotihuacán, al igual que en otras culturas de Mesoamérica, el juego de pelota no era solo un deporte, sino un ritual lleno de significado religioso. Representaba la lucha entre fuerzas cósmicas como la vida y la muerte. Se celebraba en canchas largas y flanqueadas por muros inclinados, muchas cerca de templos y plazas importantes, mostrando su relevancia ceremonial. Los jugadores movían la pelota de caucho macizo con caderas, rodillas o codos, nunca con las manos y los pies, evitando que cayera fuera de la cancha. A veces participaban élites y sacerdotes, y hay indicios de que algunos partidos podían terminar con sacrificios rituales, siendo sacrificado no el que perdía, sino el que ganaba. El marcador de la ventilla es la única evidencia hasta el momento del juego de pelota en la ciudad, junto con una breve escena del mural de Tepantitla. Además de obras monumentales, crearon figuras en piedra, cerámica y barro, tanto de deidades como de personas, a menudo con rasgos abstractos o simbólicos. Elaboraban máscaras, collares y objetos de concha, obsidiana y jade, usados en ceremonias religiosas y como símbolo de estatus. Trabajos como esta excelente máscara funeraria de serpentina, recubierta de mosaico de turquesa y coral, con ojos de concha de nácar y obsidiana, ponen de manifiesto la calidad artística de los artesanos teotihuacanos. Debajo de la boca
boca se ha efectuado un motivo de mariposa, muy común en el arte de Teotihuacán. También hemos conservado, por suerte, pintura mural, elaborada con cal y goma de nopal, de cactus, como aglutinante, con escenas presididas por grandes imágenes de divinidades o sus personificaciones vestidas con vistosos trajes y tocados. Sin duda, la figura principal en la pintura es el dios de la lluvia Tlaloc, que presidió rituales emparentados con el agua, la tierra, la fertilidad y la guerra. Los totonacas levantaron pirámides como la de los nichos en el Tajín con nada más y nada menos que 365 nichos. Pero ¿a qué te suena el número 365? En Monte Albán, los zapotecas tallaron a los famosos danzantes, figuras de piedra que muestran cuerpos humanos en movimiento, pero que más que alegres bailarines podrían representar a prisioneros o guerreros sacrificados. El arte de los totonacas se desarrolló principalmente en la región de Veracruz y norte de Puebla, y su florecimiento principal ocurrió entre aproximadamente el 600 y 1000 después de Cristo. Destacan las zonas ceremoniales como el Tajín, con pirámides escalonadas, y la famosa pirámide de los nichos, finalizada a finales del siglo VII y con una altura de 18 metros. Es una construcción con 6 basamentos decorados con talud y tablero, en los que se aloja un total de 365 nichos, que, como ya habréis imaginado, conmemoran el año astronómico. La escalinata, limitada por salientes laterales o alfardas, está decorada con volutas, un elemento detectado en muchas regiones de Mesoamérica. En el Tajín se han descubierto nada más y nada menos que 11 juegos de pelota, la concentración más importante de este elemento ritual en cualquier ciudad de Mesoamérica. La civilización de los zapotecas se desarrolló principalmente en Oaxaca, con un apogeo clásico entre el 300 y 700 después de Cristo en Monte Albán y Mitla. Monte Albán fue una de las principales ciudades de Mesoamérica y capital de los zapotecas entre el 500 a.C. hasta el 800 después de Cristo. Se ubicó en la cima de una montaña en los valles centrales de Oaxaca y llegó a tener unos 35.000 habitantes dedicados principalmente a la agricultura. Las pirámides de Monte Albán no eran tumbas, sino edificios ceremoniales y administrativos creados como espacios de poder, para la observación astronómica y para la realización de ritos religiosos, ya que se han encontrado altares y templos en la parte superior. Elaboraban vasijas, máscaras, collares y pendientes de barro, jade y concha, usados en ceremonias religiosas y como símbolos de estatus. La producción escultórica más destacada son los conocidos como danzantes, losas de piedra esculpidas en bajo relieve que muestran figuras humanas en posiciones retorcidas o aparentemente danzando. Se encuentran en el edificio L y forman uno de los conjuntos más antiguos de Monte Albán, datados aproximadamente entre el 500 y 200 a.C. Aunque se les llama danzantes, en realidad no representan bailarines y ha sido una interpretación un poco macabra de estas figuras, ya que muchos investigadores creen que son prisioneros de guerra sacrificados, puesto que las figuras muestran cuerpos desnudos, desarticulados y con posibles marcas de mutilación. El Mitlán, cuyo nombre en náhuatl se traduce como sitio de los muertos, era la denominación que los mexicas daban a este espacio. En la tradición zapoteca se conocía como liobá, término que diferentes investigadores han interpretado como sitio de reposo, entierro, sepulcro, lugar lleno de difuntos o simplemente cementerio. La zona arqueológica de Mitla está situada en la parte norte del valle de Tlacolula. Sus construcciones se organizan en 5 conjuntos arquitectónicos, 4 de ellos tienen un diseño semejante, conformados por 2 patios rectangulares rodeados de amplios salones en cada costado. El quinto se distingue por estar compuesto por un único patio, delimitado por basamentos escalonados de adobe. Lo que más resalta en Mitla es la ornamentación de sus salones y muros, recubiertos con mosaicos de piedra caliza que forman complejas grecas. Aunque a menudo se piensa que este estilo corresponde a los mixtecos, en realidad se trata de una marca cultural propia de los zapotecas, quienes ocuparon la zona tras el declive de Monte Albán. Si os fijáis en esta foto, la similitud entre la piedra de los edificios de Mitla y la iglesia de San Pablo es muy similar, ya que los españoles, cuando llegaron, utilizaron la piedra de estos templos y edificios para construir la iglesia. En lo profundo de la selva, los mayas construyeron templos que tocaban el cielo, creando una de las expresiones culturales más ricas y sofisticadas de Mesoamérica. Su arte combina astrología, mitología y poder, dejando un legado que aún nos asombra. La civilización maya alcanzó su apogeo entre el 300 y el 900 después de Cristo en las actuales Guatemala, Belice, México y Honduras. Levantaron enormes pirámides y ciudades como las de Tikal, el Palacio o Templo de las Inscripciones de Palenque en Chiapas, el Palacio del Gobernador en Uxmal, Yucatán, la Acrópolis
acrópolis principal de Ezná, en Campeche, Yaxchilán, en Chiapas, o Chichén Itzá, en Yucatán, y por supuesto la ciudad fortificada de Tulum, en la Riviera Maya, todas construidas con precisión y para fines administrativos y ceremoniales. Vamos a analizar un par de ejemplos de los más impresionantes, y si quieres que haga un vídeo solo sobre el arte maya, déjamelo en comentarios. La plaza central es el corazón del gran asentamiento de Tikal. En ella se concentran algunas de las edificaciones más importantes, como son los templos 1 y 2, la Acrópolis del Norte y la Acrópolis Central. Tiene una superposición de 4 pisos, datados desde el 150 a.C. al 700 después de Cristo, y que se relacionan con los edificios mencionados, que fueron construidos y remodelados una y otra vez a lo largo de unos 1000 años. Por su parte, Chichén Itzá es una de las ciudades mayas más importantes y emblemáticas de Mesoamérica, ubicada en la península de Yucatán. Floreció entre los siglos 6 y 11 después de Cristo y fue un importante centro político, económico, militar y religioso de la civilización maya. Su nombre significa boca del pozo de los Itzáes, en referencia a los cenotes sagrados donde se realizaban rituales. El templo de Kukulcán es una pirámide escalonada de unos 30 metros de altura. Cada lado tiene 91 escalones que, sumados con la plataforma superior, dan 365, representando así los días del año. Durante los equinoccios, la sombra crea la ilusión de una serpiente descendiendo, vinculada al dios Kukulcán. Los mayas también crearon esculturas de piedra y estelas, con gobernantes tallados junto a glifos que narran su historia, como las famosas estelas de Copán en Honduras. En este bello dintel está representado un ritual de autosacrificio. El entonces gobernante de la ciudad, Escudo Jaguar, observa cómo su esposa, la señora Sok, atraviesa su lengua con una cuerda. Su sangre cae en un cuenco recubierto con pergamino de madera de balsa que será ofrendado a los dioses. También en Copán encontramos una cancha de juego de pelota maya, una de las más grandes de Mesoamérica. La pintura mural de tumbas y paredes de edificios constituye el tercer elemento de integración del arte público entre los mayas. Sin duda alguna, debió ser más importante de lo que la arqueología nos muestra, pero, como otros muchos rasgos, no ha podido sobrevivir a las duras condiciones ambientales impuestas por el bosque tropical. Con una línea segura y caligráfica, se elaboraron complicados diseños, preferentemente en tonalidades rojas y negras, sobre estuco crema, en donde, junto a información de naturaleza histórica, se reflejó otra de contenido simbólico, muchas veces relacionada con el inframundo. La joyería y objetos rituales fueron también muy importantes como para el resto de culturas mesoamericanas, creando máscaras, collares, vasijas de jade o cerámica decorada como la de Río Azul, e incluso instrumentos como esta trompeta de concha con incisiones. Los artesanos mayas tallaron obras de arte en materiales como el pedernal o la obsidiana, que se conocen con el nombre de excéntricos. Por lo general, en ellos se representaron señores importantes, dioses y animales, y su aparición está reservada a las ofrendas colocadas en tumbas. Una de las joyas del arte maya son sus códices, de los cuales solo han sobrevivido 4 a los avatares de la historia. Uno de ellos es el llamado Códice Madrid, el más extenso y elaborado a través de una tira vegetal plegada en forma de biombo. Con vivos colores se narran rituales de adivinación, pronósticos de lluvia y sacrificios humanos, así como actividades cotidianas. La cultura mixteca, con una de las cronologías más extensas de Mesoamérica, nos dejó un legado artístico fascinante. Crearon el Códice Vindobonense, en el que con vivos colores nos muestran su peculiar origen mitológico. Mientras tanto, en Tula los toltecas levantaron templos y palacios, pero lo que realmente sorprende son sus gigantes de piedra, los llamados atlantes, colosales guerreros que parecen sostener el cielo sobre sus hombros. La cultura mixteca se desarrolló en las zonas de Oaxaca, Guerrero y Puebla, y dentro de sus obras más destacadas se encuentran sus códices, que reproducen en vivos colores genealogías y eventos históricos, como por ejemplo el Códice Nutal o el Yutatno o Vindobonense, que es su nombre en latín. Este último está elaborado en tira de piel de venado recubierta con una fina capa de estuco, sobre la que se pintaron las figuras con pigmentos minerales y vegetales. La tira mide unos 13 metros y medio de largo y, como la mayoría de los códices prehispánicos, está doblada en forma de biombo o acordeón. Por otro lado, el Códice Borgia es uno de los más ricos en contenido visual de toda Mesoamérica y es considerado por los especialistas como una obra maestra de la pintura indígena prehispánica. En él se nos muestran y representan dioses, rituales y
y el calendario de 260 días. Es algo así como una especie de manual ritual y adivinatorio, una guía práctica para interactuar con lo divino. Estos códices, al igual que el de otras culturas prehispánicas, fueron una gran fuente histórica para reconstruir los momentos previos a la llegada de los españoles. Por otro lado, los toltecas, que se desarrollaron en la zona de Tula, en Hidalgo, construyeron ciudades y centros ceremoniales rodeados de llamativos muros de serpientes o Cuantepantli. Si los observamos de cerca, reconoceremos franjas de grecas que delimitan relieves de serpientes de cuyas fauces abiertas salen cráneos humanos. Las esculturas toltecas más icónicas son los imponentes atlantes de Tula, guerreros tallados en piedra de unos 4,5 metros de altura, con aspecto solemne y rígido. También los llamados chacmol, un tipo de escultura que compartieron con los mayas y que representan a una figura humana reclinada, con el torso levantado y el rostro girado hacia un lado. Sostienen un recipiente o plato sobre el abdomen que servía como depósito de ofrendas, sobre todo corazones humanos, alimentos, copal o bebidas en rituales de sacrificio. Eran colocados en templos y plataformas ceremoniales, generalmente asociados a Tlaloc, al dios de la lluvia, y a Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, dioses de la guerra y el sol. Perdón por mi escasa pronunciación en náhuatl. Simbolizaban el vínculo entre los hombres y los dioses, ya que se consideraban mensajeros que recibían las ofrendas para entregarlas a la divinidad. También destacarán por sus impecables trabajos en turquesa, como podemos ver en este disco encontrado en Chichén Itzá con motivos de serpientes emplumadas o del dios Quetzalcóatl. Una de mis piezas toltecas preferidas es esta joya que veis, la cabeza de un coyote de cuyas fauces abiertas surge un guerrero. Es de pequeño mediano tamaño y está elaborada en mosaico de cerámica, obsidiana, hueso y nácar. Los mexicas o aztecas eran un pueblo de origen nahua que, tras un largo peregrinaje, fundó Tenochtitlán en 1325 sobre las islas del lago de Texcoco. En poco más de un siglo crearon el Imperio Azteca, uno de los más poderosos de Mesoamérica, dominando gran parte del centro y el sur de México mediante alianzas y conquistas. El arte azteca floreció entre el 1325 y 1521 después de Cristo, principalmente en el Valle de México, con Tenochtitlán como centro cultural y político. Los aztecas, procedentes de Aztlán, migraron hacia el centro de México y en 1325 fundaron Tenochtitlán, siguiendo una profecía que señalaba que debían establecerse donde encontrarán un águila posada sobre un nopal con una serpiente en el pico. Esa ciudad, que con el tiempo se transformó en la capital de un vasto imperio, fue organizada en torno a una gran plaza, y hoy en día su centro corresponde a las principales dependencias políticas, religiosas y administrativas de la época del virreinato de la Nueva España. Azteca es un término utilizado para designar a los 7 pueblos que, según los relatos míticos contenidos en la tradición oral, salieron de Aztlán. Sin embargo, mexica es el último grupo en llegar a la cuenca y el que obtiene la mayor relevancia en la historia de Tenochtitlán. Su arquitectura es impresionante, templos, palacios y plataformas ceremoniales, siendo el templo mayor el más destacado. Este incluía los templos gemelos colocados sobre un mismo edificio piramidal y dedicados al dios Sol y al dios de la lluvia. En prácticamente todas las representaciones del templo mayor vamos a ver sangre que cae por las escaleras y parte de la zona superior, ya que, como sabéis, los mexicas realizaban sacrificios humanos, pero eso lo veremos más adelante. Cuando Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán, ordenó desmontar este templo para construir la que actualmente es la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. En escultura y relieve crearon estatuas y monolitos que representan a sus dioses y guerreros, con ejemplos icónicos como la escultura de Coatlicue, la diosa de la tierra y la fertilidad, y la famosa Piedra del Sol. La Piedra del Sol fue concebida por los mexicas como un altar de sacrificio gladiatorio, aunque quedó inconclusa a causa de una fractura en la roca. Su tallado central representa el rostro de Xiuhtecutli, emergiendo desde las entrañas de la tierra. En la imagen sostiene 2 corazones humanos en sus manos y exhibe su lengua transformada en un cuchillo de sacrificios. El arte mexica también incluía máscaras, joyería y utensilios ceremoniales de jade, oro, concha y obsidiana, usado en rituales y como símbolo de estatus. Un caballero águila de casi 2 metros de altura formaba parte de un conjunto de 4 esculturas que custodiaban el Palacio de los Guerreros Águila en el Templo Mayor de Tenochtitlán. Durante el posclásico en México existieron órdenes militares vinculadas a animales sagrados, como el águila y el jaguar, símbolos de poder y fuerza. Una de las representaciones artísticas más llamativas son las que incluyen calaveras, como los Tzompantli. El Tzompantli era un gran altar hecho de postes de madera donde se ensartaban los cráneos de los sacrificios
sacrificios humanos que realizaban los mexicas. En el Templo Mayor de Tenochtitlán se levantó uno de los más impresionantes, una estructura enorme que mostraba cientos de calaveras alineadas, recordando así el poder militar y religioso mexica a cualquiera que los viera. Otro de los objetos que no dejan a casi nadie indiferente son las máscaras cráneo. Estaban realizadas con la parte frontal de un cráneo humano a la cual se le incrustaban discos de concha en los orificios oculares, colocándose como ofrendas del Templo Mayor. En algunos casos llevan también cuchillos de sílex insertados en las cavidades nasal y oral. Si seguimos viajando por las impresionantes obras del arte mexica, encontraremos este mosaico del siglo XV compuesto por nada más y nada menos que 15.000 incrustaciones de turquesa. En la franja exterior se encuentran 7 guerreros, los cuales se relacionan con deidades vinculadas a elementos celestes. El cuchillo de sacrificio fue un objeto de primordial importancia en Mesoamérica hasta el punto de llegar a convertirse en verdadero objeto de culto. Sin embargo, ningún otro pueblo de la región llegó a utilizarlo tan asiduamente como los aztecas. Estos cuchillos de sacrificio de sílex, ornamentados con mosaicos de turquesa, obsidiana, concha y hematita, se conocían como tecpatl y eran utilizados por los sacerdotes para abrir el pecho de la víctima y extraer su corazón para ofrecerlo a los dioses. Este instrumento no era solo un arma, sino un símbolo sagrado vinculado al sacrificio ritual y al poder creador y destructor de los dioses. Se le representaba de manera deificada mediante un rostro visto de perfil y también estaba asociado al día Tecpatl en el calendario ritual, relacionado con el destino, el tiempo y la guerra. Una faceta singular del arte mexica, y con esto terminamos el arte azteca, la constituyó la plumería. En los grandes asentamientos del norte y centro de México se mantenían aves exóticas en cautividad procedentes de las regiones del bosque tropical, como el quetzal, el tlahuelcocholi, el xiuhtototl y otras especies que proporcionaban vistosas plumas verdes, rojas o azul turquesa, y que fueron utilizadas para adornar mantas, tapices, trajes y sobre todo para confeccionar bellos tocados como el famoso penacho del emperador Moctezuma II, que actualmente se encuentra en Viena, pero eso es otra larga historia. A lo largo de la historia de Mesoamérica, desde los olmecas hasta los mexicas y los mayas, hemos visto cómo el arte evolucionó con rasgos comunes y también particulares de cada cultura. Si quieres experimentarlo en primera persona, estoy segura de que te encantará el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, donde puedes tener una visión global del arte precolombino mesoamericano, y si lo visitas o si lo has visitado, déjame en comentarios qué te pareció, porque yo la verdad que disfruté muchísimo, es un museo increíble. Y así cerramos el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo. Si es así, dale like y suscríbete para no perderte más contenido de historia y arte. También puedes seguirme en Instagram para acompañarme en mi día a día. Gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!